Básicamente hoy día quiero hablar de un tema que tiene mucha relevancia, mucho impacto en el ámbito laboral, pero también está muy asociado al tema salud, que son las licencias médicas y la problemática que existe hoy en día como la única opción en la que se están convirtiendo estas para no renunciar al trabajo. Como les decía entonces, Terapia Legal es una empresa, es una entidad con fines de lucro. A través de Terapia Legal nos dedicamos a orientar y asesorar a madres trabajadoras principalmente, pero no de manera excluyente, pero digamos el 99% de las personas que participan en todas nuestras instancias son mujeres y madres trabajadoras. Y básicamente vemos dos aspectos fundamentales, que es orientar respecto de cuáles son los procedimientos para apelar licencias médicas que están rechazadas, y también aspectos relativos al correcto cálculo y pago de los subsidios de incapacidad laboral. Algunas estadísticas de esta empresa es que hoy, año 2022, se han realizado hasta la fecha 165 asesorías en temas de procesos de apelación de licencias y 104 asesorías relacionadas con el tema de cálculos de subsidio de incapacidad laboral y la forma, obviamente, de poder reclamar para poder exigir el correcto cálculo y pago de las licencias médicas. ¿Por qué poner este énfasis en las licencias médicas? Es porque hoy en día vemos que la licencia médica se ha transformado en una herramienta que se constituye como un mecanismo, entre comillas, de conciliación laboral. Pareciera ser que es un mecanismo que están, entre comillas, también utilizando las personas para poder hacer frente a estas contingencias de poder mantener sus trabajos y a su vez poder tener esta presencia en sus hogares cuando así lo amerita su propia circunstancia personal. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos aquí básicos, que es con la licencia médica se garantiza el derecho para poder ausentarse del trabajo o reducir la jornada laboral. El trabajador o la trabajadora tiene la posibilidad de decidir cuándo y por cuánto tiempo tener esta ausencia, obviamente en conversación con el doctor o profesional que emite la licencia médica y en el marco también de un contexto de salud. Es una licencia que permite mantener la remuneración del trabajador o bien este subsidio de incapacidad laboral, que es en el fondo gran parte de la remuneración. Y finalmente también es una ausencia que de una u otra medida está siendo acotada en el tiempo, es temporal y que por lo tanto permite que en lo sucesivo la persona se pueda reincorporar a su trabajo. Hoy en día la gran crítica y la gran polémica es la cantidad de dineros que se están, entre comillas, desviando también desde los sistemas de salud al pago de subsidio de incapacidad laboral. Se han visto bastantes casos de compras de licencias médicas y de situaciones, digamos, que están fuera del marco de la ley, pero precisamente por este tipo de situaciones que son más bien abusivas, también se ha quitado un poco el foco en que hoy en día el aumento exponencial de licencias no viene dado porque exista una defraudación sistemática del sistema, sino que hoy en día existe una efectiva crisis de salud mental que ha llevado a aumentar las licencias médicas que existen. Entonces, la pregunta ¿es posible que la falta de conciliación laboral afecte en las personas de tal manera que las hagan salir de la vida laboral? La respuesta claramente es sí. Por una parte, las personas quieren que sea una salida temporal y por eso acuden a las licencias médicas, pero también se puede ver en la práctica que llegado el momento cuando no existe pago de licencias o cuando reciben presiones externas, las personas en su gran mayoría deciden renunciar a sus trabajos y restarse de la vida laboral nacional. En asesorías, básicamente, se refieren 3 situaciones puntuales que a las madres trabajadoras las llevan a consultar con profesionales para poder pedir licencias médicas. Uno es esta falta de red de apoyo, personas de confianza con quien dejar a sus hijos pequeños. Nos damos cuenta entonces que los establecimientos educacionales, que sabemos no son guarderías, no están dando abasto,
para poder suplir esta falta de presencia de las madres y de los padres en el hogar. Y por lo tanto esta falta de red de apoyo genera obviamente situaciones críticas en las personas que afectan y perjudican su salud. También tenemos el caso de las enfermedades de los hijos, porque ahí claramente existe un factor de salud que los hace estar impedidos de acudir a los establecimientos educacionales. Básicamente lo vimos también en el invierno con todo el aumento de las crisis respiratorias infantiles. Y otro elemento muy importante es participar en la crianza de sus hijos, porque nos damos cuenta que si bien la jornada laboral puede estar acotada a un cierto tiempo, existen otros elementos que están asociados al trabajo, pero que obviamente impiden una correcta y efectiva participación también en la vida familiar y personal, como por ejemplo las distancias, los trayectos, y el hecho de que muchas personas en pandemia cambiaron sus domicilios y ya tampoco están trabajando en las mismas ciudades en las que residen, así que también se da por ese elemento. Aquí algunas cifras para que podamos tener este panorama sobre la crisis que estamos viviendo hoy con el tema de las licencias médicas. Están las fuentes de la Superintendencia de Seguridad Social, del Instituto de Salud Pública, pero para remarcar los más relevantes es que en lo que va del año 2022 ya se han emitido 8.150.816 licencias médicas al corte que se ha hecho en septiembre de este año 2022. Si consideramos que durante todo el año 2021 se emitieron 8.508.008 licencias médicas, nos damos cuenta que existe un aumento mensual en promedio de casi 200.000 licencias. O sea, el aumento es considerable. Y también tenemos que tener en cuenta que el año 2021 ya había podido apreciarse un aumento en un 40% de las licencias médicas que se habían emitido en comparación con el año 2020. El aumento que se realizó entre 2020 y 2021 en gran parte se pudo entender por todas las licencias asociadas al COVID y también a la licencia preventiva parental como una medida extraordinaria que se implementó en ese periodo. Pero el aumento entre 2021 y 2022, esto ya tiene que ver con el impacto en la salud mental de las personas, de los chilenos y las chilenas. Los meses que más licencias médicas registran es el mes de febrero, marzo, junio y agosto. Salvo el mes de febrero, que lo quise dejar fuera de este análisis porque sabemos que en esa época se vino el fuerte aumento de contagios por la variante Omicron del COVID. Los demás meses en donde se registran aumentos de licencias médicas coincidieron con las enfermedades respiratorias infantiles, específicamente con la influenza y el adenovirus. Y también si lo analizamos como último punto, es que cuando existe una comparación entre el aumento de las licencias médicas entre hombres y mujeres, uno se da cuenta que las mujeres tienen más licencias médicas en estos meses, marzo, junio y agosto, aproximadamente un 30% más que las licencias que emiten los hombres, y eso también se puede explicar porque son las que de manera principal se dedican al cuidado de los hijos y son las que tienen que de alguna manera u otra buscar los mecanismos necesarios para poder cuidar a los niños, niñas y adolescentes que tienen a su cargo. Propuestas frente a esta situación. Las propuestas en realidad, yo aquí no vengo a inventar la rueda, son todas propuestas conocidas, pero creo que es necesario repetirlas y relevarlas porque son sumamente importantes. A través de mis redes, muchas me dijeron, por favor, ayúdanos a que se apruebe el teletrabajo permanente. Esa es una demanda, yo creo, muy sentida, especialmente de las trabajadoras del sector público, porque existen ya dictámenes de la Contraloría en donde se está estableciendo que la presencialidad es la regla general y que básicamente ya casi no existen situaciones de excepción que pudieran permitir el teletrabajo, aun cuando la naturaleza de las funciones de estas personas sí permitiera que se realizara de esta forma. Pero aparte de esta medida, digamos el teletrabajo permanente, considero que es importante poder profundizar en una regulación del bono compensatorio por derechos a la cuna
Hoy en día sabemos que el bono compensatorio está regulado a través de distintos dictámenes de la Dirección del Trabajo, pero esa misma situación, que esté tan poco sistematizada esta regulación y que dependa de un pronunciamiento que no necesariamente se está realizando respecto de la persona que consulta, sino que está dentro de la base de datos, al final genera una situación de incertidumbre que muchas veces implica que no se respete este derecho al bono compensatorio cuando sí se generan y se cumplen todos los requisitos para poder acceder a él. Otra de las medidas sumamente necesarias es el postnatal de 12 meses. Aquí tenemos que sentarnos como sociedad, reconocer que el primer año de vida es el más importante, tanto en lo emocional como en lo físico. Durante el primer año de vida existe un desarrollo físico, digamos, del sistema inmune de los niños y de las niñas importantísimo. Están los hitos más relevantes del desarrollo, como el inicio de la alimentación complementaria, las primeras etapas de sociabilización, los primeros movimientos de las personas. Entonces, claramente es una etapa especialmente sensible que hoy en día las madres en general no pueden estar presentes y lo único que tienen disponible es una hora, que es la llamada hora de lactancia o de amamantamiento, y por lo tanto tienen que dejar a sus hijos muy pequeños en salas cuna. Mi caso personal, mi hija a los 5 meses tuvo que ir a sala cuna, por convicción más que imposición, pero de todas maneras creo que es relevante poder avanzar en un postnatal porque las circunstancias de cada persona, las redes de apoyo de cada persona son distintas, y hoy en día nos damos cuenta también, como les explicaba en una lámina anterior, que las redes de apoyo cada vez se van disminuyendo y por lo tanto al final la decisión queda reducida a ¿tengo o no tengo hijos? Y eso como sociedad también podría significar un deterioro importante, considerando que la edad en general, el promedio de nosotros los chilenos va en aumento y necesitamos obviamente seguir perpetuando nuestra sociedad, nuestro país, nuestro desarrollo. Y la tercera propuesta también muy necesaria es entender y generar una regulación para que exista una licencia médica por enfermedad del hijo, pero que no se limite hasta el año de vida. Si va de la mano con un postnatal de 12 meses, esta licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año ya no tendría mayor sentido, pero sí tenemos que tener claro que cuando tenemos un hijo enfermo y gravemente enfermo, aun cuando ese hijo tenga 2, 3, 4 años o incluso un poco más, la necesidad de estar presente y de cuidado es algo imperioso y por lo tanto debiera existir una regulación que atienda esa necesidad más allá del seguro que existe hoy de la ley sana, porque también estamos hablando ahí de situaciones, digamos, de riesgo vital, que tampoco es algo a lo que la mayoría de las personas se ven enfrentado, pero sí existen enfermedades graves que sí requieren el cuidado directo de la madre y del padre respecto de sus hijos. ¿Qué se logra con estas propuestas? En el tema del bono, primero, vamos a empoderar a las familias, porque a través de una regulación correcta del bono compensatorio vamos a permitir que sean las familias las que puedan determinar si es que deciden llevar a los hijos hacia la cuna o bien si es que buscan a una persona que los pueda cuidar en el hogar. Entendiendo que existen circunstancias propias de cada familia que los llevan a tomar esa decisión. Previene la exposición de bebés a virus respiratorios. No es lo mismo que un niño tenga que reincorporarse, o sea, tenga que ir al trabajo porque su madre se reincorpora al trabajo a los 5 meses y medio en pleno invierno, junio, julio, que un niño que va a ir en noviembre, en donde obviamente existe mucha menor presencia de virus, o que ocurre en pandemia, versus en una situación más regular y normal, o incluso un niño que ya tenga sus vacunas básicas y otro que todavía no las ha recibido por completo. Y finalmente evita conflictos laborales con empleadores al establecer un marco general que pueda ser atendible y que ya no quede al criterio de las personas de esta relación laboral, ni tampoco que quede al criterio de la posibilidad que tenga una persona de acudir a la dirección del trabajo a pedir un pronunciamiento específico de su caso concreto. Con el postnatal de 12 meses,
dos aspectos importantes que ya los había esbozado, es que facilita el desarrollo emocional y físico del hijo, entendiendo que los hitos más relevantes se producen este primer año de vida. La maduración del sistema inmune, del sistema digestivo, lo vemos también con las licencias por alergia alimentaria de los hijos menores de 1 año, el desarrollo del lenguaje y del movimiento, y protege la salud mental de la madre, entendiendo que ya no van a tener que enfrentarse a esta situación angustiosa de decir, tengo a mi hijo muy pequeño, no tengo con quién dejarlo y no tengo la posibilidad tampoco de extender de alguna manera mi periodo de descanso maternal. Y finalmente, con la licencia por enfermedad del hijo, también permite un adecuado cuidado del hijo aun cuando tenga más de 1 año, pero entendiendo que no se pueden cuidar solos a edades muy tempranas, y protege la salud mental de la madre porque en este caso esta doble presencia que se podría producir al momento de estar trabajando y pensando en el hijo enfermo en casa va a poder estar directamente al cuidado de su hijo y obviamente guardando sus energías para retornar una vez que el hijo se recupere. No quiero terminar mi presentación sin hablar de las mujeres trabajadoras más olvidadas, que son las trabajadoras independientes y aquellas que están autocontratadas por sus propias empresas. Hoy en día existe una falta de regulación. Más que una falta de regulación, yo creo que existe una dispersión normativa que ha impedido que los sistemas funcionen de manera plena y que las personas que son trabajadoras independientes puedan acceder a ellos como el legislador así lo quiso al momento de crear las leyes que hoy en día las protegen. Entonces existen creencias, esto de que el trabajador independiente no tiene derecho a enfermarse o que yo como trabajadora independiente voy a tener que trabajar hasta el último día de mi embarazo, tomarme un pequeño periodo de vacaciones y volver a trabajar inmediatamente una vez que nazca mi hijo. Así que urge una ley que garantice de manera efectiva esta cobertura para las trabajadoras independientes y aquellas que están autocontratadas por sus empresas. ¿Por qué hago esta distinción? Creo que es muy relevante. Las trabajadoras independientes, o también conocidas como honorarios, hoy en día están tratadas en la ley 21.133 porque están incorporadas a los regímenes de protección social y por lo tanto ya existen mecanismos para que estas personas coticen. Al cotizar en estos sistemas deberían tener la protección que estos sistemas persiguieron. Sin embargo, no existe una correcta aplicación de estos sistemas al momento de hacer efectivos los derechos. Yo les comentaba en un principio la cantidad de asesorías que hemos tenido durante el año 2021-2022 por el tema del cálculo de las licencias médicas. En todas ellas, en el 100%, siempre ha existido error en el cálculo de esas licencias. A pesar de que existen instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social en donde se establece la manera de calcular las licencias médicas de las trabajadoras independientes, incluyendo en estos las licencias maternales, siempre ha existido error en el cálculo. Y el problema de esto es que no existe una revisión del cálculo que realizan las entidades pagadoras de los subsidios, por lo tanto, solamente aquellas personas que reclaman van a ser las que en definitiva van a poder solucionar estas diferencias y recibir el pago por las diferencias que corresponden, teniendo en consideración que para poder reclamar primero deben hacerlo ante la CONPIN en primera instancia y luego en la Superintendencia de Seguridad Social en segunda instancia, y también en el 100% de los casos es la Superintendencia la que en definitiva corrige el cálculo de las licencias. Por lo tanto, una persona no letrada, que no maneja estos temas, que son muy técnicos, que además no existe facilidad de acceso a la información, la verdad es que se encuentran muy solas, no saben cómo hacer estas solicitudes, no saben cómo encontrar esta información y tampoco siguen el procedimiento hasta el final para poder corregir estos errores en el cálculo de sus licencias. Y en el caso de las trabajadoras autocontratadas, también conocidas como emprendedoras, es una situación bastante amarga, digo yo, porque a la emprendedora en general le cuesta mucho llegar a formalizar su trabajo, a formalizarse ellas como empresa y mucho más a formalizarse como trabajadoras de su empresa. Y una vez que lo realizan, lo hacen con la convicción de que están haciendo todo correctamente.
Sin embargo, existen dictámenes de la Dirección del Trabajo en donde a las trabajadoras autocontratadas no se les ha reconocido esta situación de trabajadoras, sino que ha desconocido que existe el vínculo de subordinación y dependencia, situación que ha sido corregida por la Superintendencia de Seguridad Social y ha indicado que en cuanto a sus cotizaciones se debe otorgar el tratamiento de una trabajadora independiente, ¿ya? Sin embargo, las personas cuando están cotizando en ese mismo minuto se consideran a ellas mismas 100% trabajadoras, no saben esta distinción que existe entre la interpretación de la Dirección del Trabajo y la otorgada por la Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, al momento de recibir beneficios, ahí es donde se encuentran con serios problemas. Otro problema que se puede advertir en este caso es que existe contradicción entre los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, muchas trabajadoras autocontratadas cotizan para el seguro de cesantía mes a mes, realizan el pago de sus cotizaciones y en la pandemia muchas de ellas se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, recibieron todos los beneficios de la Ley de Protección al Empleo. Posteriormente, aquellas que tuvieron que hacer uso de licencias médicas maternales o curativas vieron muy disminuidos los subsidios, precisamente porque les dijeron que en su caso, por ser trabajadoras independientes, no les aplicaba esta legislación y por lo tanto los meses con suspensión del empleo fueron los meses en los que consideraron los cálculos de sus licencias médicas y no se utilizó el criterio que sí corrió, por ejemplo, para las trabajadoras dependientes del sector privado, en que los meses con suspensión del empleo no se consideraban para el cálculo de las licencias médicas y se tenía que ir revisando meses hacia atrás hasta recibir, digamos, una remuneración completa o el pago de un subsidio de incapacidad laboral completo. Ya eso las dejó a muchas en la desprotección, una situación que no pudieron corregir ni siquiera llegando a la Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, refuerzo este tema. Es importante que las personas al momento de cotizar sepan que efectivamente van a poder acceder a los beneficios, conocer el sistema, conocer la calidad que tienen ellas como trabajadoras y no tener esta apariencia de estar cubiertas y de estar haciendo todo en regla y conforme, cuando en realidad, si se presenta la contingencia, van a quedar excluidas de esos beneficios.